Hoy quisiera compartirles el tema Hagamos el bien sin mirar a quién. Y quisiera invitarles al libro de Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Voy a leer un lenguaje actual porque nos permite un mejor entendimiento. Dice así la palabra del Señor. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Antes de entrar en el estudio de esta palabra, quisiera utilizar un ejemplo. Hace muchos años atrás era muy común en Colombia hablar del secuestro. El secuestro se había vuelto casi que paisaje en lo cotidiano de Colombia. Hoy, gracias a Dios, hemos superado mucho ese flagelo. Todavía quedan algunos vestigios, pero ya son excepciones. Una de las cosas que más hace valorar la persona que ha sufrido un secuestro es aprovechar su libertad para recuperar el tiempo y disfrutar con sus seres queridos. Así que si tomáramos a una persona que haya sido secuestrada por 2 años, que haya sido alejada de su familia, que haya sido sometido a vejámenes, a privaciones, que haya sido torturado psicológicamente en algún lugar encerrado en la selva colombiana, y a esa persona, después de ser liberado, meses más adelante se le preguntase si desease volver nuevamente a ser secuestrado, pero voluntariamente, ¿qué creen usted que respondería esa persona? Obviamente nadie va a querer volver a ser secuestrado. Obviamente nadie va a querer volver a ser esclavizado. Y esta misma metáfora es la que utiliza el apóstol Pablo cuando se refiere a la iglesia de los Gálatas. Porque les dice, ustedes que fueron liberados de la esclavitud, del secuestro del pecado, ahora quieren volver voluntariamente a ser secuestrados, a ser esclavizados por el pecado. Recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Muchos dicen que Pablo se encontraba en la provincia de Corinto cuando escribió esta carta. Y Pablo antes había fundado esta iglesia, pero luego que Pablo se había ido, vinieron otras personas con unas enseñanzas erradas, con una doctrina errada, enseñándole a aquellas personas que la gracia no solamente bastaba para salvar a una persona, sino que tenían que añadirle obras de la ley. Y querían obligar a las personas de esta iglesia a que se circuncidasen para poder ser salvos. Así que Pablo escribe esta carta para atacar esa doctrina falsa, para corregir lo que estaba sucediendo. Pero Pablo lo hace con tanta vehemencia, con tanto amor, pero con tanta firmeza, que deja claro que la doctrina hay que defenderla a capa y espada. Si Pablo en el libro de Romanos esbozó la doctrina de la justificación, aquí en la carta a los Gálatas está defendiendo dicha doctrina. Así que Pablo comienza en el capítulo 1 y en el capítulo 2 primero a defender su apostolado, a demostrar por qué él era un apóstol autorizado para predicar la palabra del Señor. Pero luego en el capítulo 3 y en el capítulo 4, Pablo comienza a defender la doctrina de la justificación por gracia y a dejar sin piso que a la justificación por gracia había que añadirle la ley. Y ya en el capítulo 5 y en el capítulo 6, Pablo finalmente hace un esbozo y una defensa, no solamente de esta doctrina, sino que les demuestra a ellos que por haber tomado doctrinas falsas ahora habían vuelto a caer en la prisión, en el secuestro del pecado. Voluntariamente lo habían hecho. Así que Pablo tiene que tratar doctrinas básicas para ellos, como era el ayudar a las demás personas. Porque esta es una de las consecuencias cuando las personas no tienen una buena doctrina.
comienzan a olvidar lo básico del cristianismo. Y Pablo tiene que recordarles que tienen que ayudar a las demás personas. Pablo tiene que volver a la esencia nuevamente del Evangelio y a decirle cómo tienen que ayudar a las demás personas. Así que en el capítulo 6, Pablo les dice al menos unas 3 formas o 3 grupos de personas que tienen que ayudar. Él los encierra en la palabra ayudar a todos, pero les dice específicamente también 3 clases de personas. La primera persona que el apóstol Pablo le dice en la carta a los Gálatas que hay que ayudar son aquellos que supuestamente no lo merecen. En el versículo 1, Pablo les dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mire que aquí Pablo está usando aquellas personas que han caído en pecado, aquellas personas que supuestamente no merecen ser ayudados. Él los insta a restaurar a esas personas, a ayudarles. Y la más grande de las ayudas es la ayuda espiritual, la restauración. ¿Por qué tiene que Pablo recordarle esto a esta iglesia? Porque la tendencia nuestra muchas veces es, cuando vamos a ofrecer ayuda, mirar a quién se la estamos ofreciendo. Y muchas veces nosotros hacemos juicios de valores o juicios subjetivos, dependiendo de lo que veamos o lo que hayamos escuchado de esa persona. Y muchas veces nos negamos a ayudar a cierta clase de personas porque supuestamente no merecen la ayuda. O simplemente decimos, ellos están así porque están pagando la consecuencia de su pecado, de su falta, de su error. Que sigan pagando. Y nos volvemos indolentes. Y volvemos a caer en la esclavitud y en el secuestro del egoísmo, de la indolencia. Cosas que ya habíamos superado porque Cristo nos hizo libre. Pero cuando hacemos esto, nuevamente estamos cayendo en las prisiones del egoísmo, del pecado, de la indolencia. Y Pablo les dice, cuando vayan a ayudar a las personas, no simplemente digan quiénes supuestamente merecen esa ayuda. Ustedes simplemente háganlo. Ya el Señor lo había advertido en Mateo 24, versículo 12, cuando dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy estas palabras también tienen que ser para nosotros. Ahora que hay tanta necesidad, en estos momentos de post-cuarentena, después de haber salido de una cuarentena tan grande donde la economía está paralizada, donde estamos atravesando una recesión económica, hay muchos hermanos en la iglesia pasando necesidad. Y no solamente necesidades físicas, sino necesidades emocionales. Porque esta pandemia ha afectado a muchas personas emocionalmente, psicológicamente. Pero hay otro grupo de personas que también están pasando necesidades físicas. Y nosotros hoy no podemos hacer excepción de personas y decir, a este grupo no los vamos a ayudar porque ellos están recibiendo la paga de su pecado. No, tenemos que restaurar a esas personas que ahora en medio de la pandemia se han apartado, han caído, y tenemos que ayudarlos. Y Pablo nos lo recuerda. Hay que ayudar aún a quienes supuestamente no lo merecen. Y Pablo hace una advertencia que nos sirve para nosotros hoy también. Dice: considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. No vaya a ser que mañana el necesitado seas tú. No vaya a ser que mañana el que cae eres tú. No vaya a ser que mañana el que necesita restauración y el que necesita apoyo económico seas tú. Así que, querido hermano, extiende la mano al necesitado, a tu comunidad religiosa, a tu iglesia. Ayuda a todo el que puedas y no mires a quién. No clasifiques quién merece tu ayuda, simplemente ayuda.
y en este contexto donde Pablo está hablando, con personas que se habían apartado de la fe, personas que habían pervertido la doctrina del Evangelio, Pablo decide restaurarlos y ayudarles, sin hacer excepción de personas. Luego Pablo también les dice que hay que ayudar inclusive a aquellos que son antagonistas a nosotros. Es decir, aquellas personas que en algún momento de su vida han sido un tropiezo para nosotros. Han querido dificultar nuestro crecimiento. Han querido ser un obstáculo para que nosotros surjamos en el ministerio, en el trabajo, qué sé yo. Pero esos antagónicos también hay que ayudarlos. Recordemos que el Señor lo había dicho, que teníamos que ayudar a nuestros enemigos y que había virtud en ayudar a aquellos que nos habían ofendido. Dios mismo, Jesús mismo lo había recordado y había dicho, ¿qué gracia tiene simplemente ayudar a los que te aman o a los que te respetan? Hay que ayudar a aquellos enemigos, a aquellos antagónicos. Y ahora comienzan a aparecer personas antagónicas en la iglesia. Personas que en el pasado nos hicieron daño. Personas que en el pasado quizás inventaron un chisme, una calumnia tuya. Personas que de alguna manera hicieron algo que a ti no te gustó. Pero si tú tienes la posibilidad hoy de ayudarles, tienes que hacerlo, mi querido hermano, porque esto hace parte intrínseca del Evangelio. Hoy no es momento para revanchismo. Hoy no es momento para cobrar venganza, es más, nunca lo será. Hoy es momento de ayudar a los hermanos en la fe. Hoy es el momento para acercarnos a ellos y demostrarle que somos unos verdaderos cristianos. Demostrarles a ellos cuán equivocado estaban. Así que Pablo, en el versículo 2 dice, cuando tengan dificultades, y ahí la palabra dificultades es bien amplia, porque no solamente hace referencia a dificultades de tipo interpersonal, sino también a dificultades de tipo económico. Dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. La orden es imperante. Tenemos que ayudar en medio de las dificultades a todas las personas. Aún aquellos que se apartaron de la sana doctrina. Aún aquellos que han sido tropiezo para el crecimiento de otros. Aún aquellos que han sido tropiezo para el crecimiento tuyo en la iglesia. Para el surgimiento de tu ministerio. Pero si en ti está y tienes la posibilidad de ayudarlo, no cobres revancha en estos momentos. Ministrale con tu ayuda. Y lo tercero que dice el apóstol Pablo es que hay que ayudar a aquellas personas que en el pasado te ayudaron a crecer. En el versículo 6, Pablo le dice, el que esté instruido en el mensaje de Dios, debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. En otras palabras, Pablo les dijo, yo en el pasado he dedicado tiempo a ustedes, otros han venido a enseñarle, les hemos instruido. Ustedes ahora que tienen la posibilidad también ayúdennos a nosotros. Y estas palabras retumban también para nosotros hoy. Porque no podemos olvidar a aquellas personas, a aquellos ancianos, aquellos que abrieron las puertas de la iglesia, aquellos que sembraron, que fundaron, aquellos pastores que nos ayudaron, aquellas personas que pueden estar pasando necesidad. Pregúntate por un momento, esos ancianos que fundaron la iglesia, esas personas que te ayudaron, esos pastores que en el pasado te ministraron, ¿cómo estarán hoy? Y si tienes forma de llamarlos y ministrarles, hazlo. Si tienes forma de darles unas palabras de aliento, hazlo. Pero también si tienes forma de ayudarles económicamente, hazlo, porque es bueno. Aún esas personas, esos líderes en el pasado han podido equivocarse.
Han podido cometer errores, pero no es hora de revanchismo. Es hora de ayuda. Es hora de brindar lo mejor de nosotros, de sacar lo mejor que somos nosotros. Y Pablo tuvo que recordarle. Pablo tuvo que recordarle a esta iglesia unas verdades tan básicas que finalmente se pueden traducir en que cuando vas a ayudar no tienes que mirar a quién lo va a hacer. La pregunta que surge para ti hoy es: ¿a qué necesitado has ayudado esta semana? ¿A qué personas te ha venido inquietando Dios para que le ayudes? ¿Y por qué no lo has hecho? Hermano, ya tú llevas tiempo en la iglesia, ya tú conoces la verdad del Evangelio. Vamos a ayudar a aquellos que se han apartado, que se han caído, aquellos que han debilitado su fe, aquellos que han dudado en estos momentos de crisis. También merecen la ayuda. Pero vamos a ayudar a aquellos antagónicos a nosotros, aquellas personas que en algún momento fueron de tropezadero para nosotros. Y también vamos a ayudar a aquellos ancianos, a aquellos líderes, a aquellos pastores, a aquellos maestros que dedicaron tiempo a hacernos crecer. Haciendo esto, mi hermano, estás cumpliendo con lo que Dios ordena. Estás reflejando la gracia, esa gracia que te liberó del secuestro, esa gracia que te liberó de las cadenas del pecado. No vuelvas voluntariamente al secuestro del egoísmo, a la cadena de la indolencia. No vuelvas voluntariamente a ser un esclavo del pecado. Ya tú eres libre. Practícalo. Practica la generosidad. Practica la ayuda al necesitado. Y no mires a quién lo vas a hacer. Es más, te anticipo, serás criticado cuando ayudes a muchas personas. Paradójicamente, no debería pasar, pero así sucede. Cuenta la historia que el gran predicador Charles Spurgeon, muchas personas lo criticaban y decían que era avaro, que era egoísta, porque él tenía unos galpones de gallinas ponedoras. Y él le decía a sus vecinos, a todo el que conocía: yo vendo todos los huevos que producen las gallinas. Muchas personas decían: pero ¿cómo este hombre, siendo un gran predicador, un hombre que está acomodado, que no tiene necesidad, por qué razón tiene que vender los huevos? Y lo tildaban de avaro, de egoísta. Pero cuando murió Spurgeon y murió su esposa, por fin descubrieron el secreto. Y era que él utilizaba la venta de estos huevos para ayudar a las viudas desamparadas. Nunca lo dijo públicamente. Nunca se ufanó de eso. Siempre lo hizo en silencio. Y por ayudar a las viudas desamparadas fue criticado. Así que puede pasar lo mismo contigo. Aún ayudando, aún poniéndote en los zapatos de los demás, aún yendo a rescatar el afligido, vas a ser criticado, pero estás haciendo lo correcto. Así que las palabras que retumban para nosotros hoy es: haz el bien y no mires a quién. Que el Señor te bendiga.